bienvenidos al webinar de hoy, donde vamos a estar hablando del procedimiento para que un inversionista extranjero pueda comprar propiedades de una manera segura acá en los Estados Unidos. O sea, ¿cuál es esa mejor manera a través de la cual se pueden comprar propiedades siendo justamente extranjero? Entonces, estamos en el webinar del día de hoy donde vamos a hablar de cómo comprar o van a aprender de cómo comprar propiedades en Estados Unidos de manera segura. Como siempre, me gusta presentarme. A ver. Mi nombre es Karina Chacín, soy ingeniero de profesión, Real Estate Agent licenciado para Texas bajo la compañía eXp Realty, miembro de la Asociación Nacional de Realtors, miembro de la Asociación de Realtors de Texas y miembro de la Asociación de Realtors de Houston. Adicionalmente, soy fundadora de mi escuela inmobiliaria, que es una escuela que prepara agentes inmobiliarios en Latinoamérica. Como siempre les comento en los webinars, en este caso el webinar lo voy a hacer yo sola, en otras ocasiones lo hago con algún invitado, porque realmente la intención es brindarle una asesoría especializada en diferentes áreas. Por lo tanto, cuento con un equipo inmobiliario en diferentes estados, con asesores en la parte financiera, en la parte legal, contable, en inspección de propiedades, administración de propiedades, en la parte migratoria y en lo que es la parte de asegurar las viviendas. Estos son mis contactos. La idea pues es que conozcan un poco más de mí a través de estos contactos, tanto de mi página web como el canal de YouTube, mi Instagram y el LinkedIn, además de mi WhatsApp. Por allí podemos estar en contacto. Ok, vamos a empezar el día de hoy con esta ruta o este mapa de ruta, ¿ok? Que va a reflejar lo que es el paso a paso de un extranjero cuando compra propiedades acá en Estados Unidos. Hay dos procesos que tienen una pequeña variación. Les voy a hablar primero del proceso de compra cuando están comprando propiedades específicamente para lo que es Texas, y luego les voy a hablar de la variación de esta mapa de ruta con respecto a cuando compran propiedades en Florida o básicamente propiedades en preventa. Y hablo de Florida porque es el mercado donde podemos conseguir propiedades en preventa. Entonces, el primer paso definitivamente cuando un extranjero quiere comprar una propiedad en Estados Unidos es buscar un agente inmobiliario. ¿Y por qué un agente inmobiliario? Porque, bueno, tenemos el conocimiento de lo que es el mercado, tenemos el conocimiento de las oportunidades que se pueden conseguir en las propiedades. Pero en este caso, el primer paso, yo digo que es contactarme específicamente a mí, y básicamente porque me he especializado en atender o ayudar a compradores internacionales, tanto de México específicamente. Estoy más centrada en México, sin embargo igual manejo clientes de Colombia y de otros países de Latinoamérica. Y me he preocupado por armar un equipo multidisciplinario en todas las disciplinas que un comprador internacional va a necesitar. Además de que también de alguna manera conozco estos países y sé el problema por el que pueden estar atravesando los países y algunas de las motivaciones por las cuales los compradores están buscando o los inversionistas están buscando tener propiedades en Estados Unidos, ¿no? Esto me permite que pues cuando les vaya a mostrar propiedades, más que mostrar una propiedad, es ayudarlos a solucionar un problema con el cual se acercan a mí para poder entonces que los ayude a resolver. El segundo paso, una vez que me contacten, es en función de esa primera conversación que podemos tener usualmente, que es por teléfono, donde yo les hago una simple pregunta para tener un perfil del cliente. Luego, en función de ese perfil, de las necesidades que detecten esa conversación, que me manifieste como cliente, yo entonces voy a buscar propiedades que se adapten a estas necesidades o estos problemas que se quieren resolver. Es importante aclarar en este punto varias cosas. A diferencia de nuestros países en Latinoamérica, yo soy venezolana, yo tenía mi inmobiliaria en Venezuela por muchos años. En nuestros países se estila de que cada inmobiliaria o cada agente
tenga diferentes propiedades. Entonces, queremos como que buscar varios agentes que nos asesoren o que nos muestren diferentes propiedades porque pensamos que vamos a ver distintas opciones con cada uno. Eso es un comportamiento normal en Latinoamérica. Sin embargo, en Estados Unidos no trabajamos de la misma forma porque tenemos un sistema de registro de propiedades, un MLS, se llama en inglés, un sistema múltiple de listados, donde todos los agentes de la zona o de la ciudad tenemos acceso a todas las propiedades que hay. Por ejemplo, si estamos hablando del caso de Houston, yo como agente licenciada acá en Houston o en Texas y trabajando específicamente el mercado de Houston y sus alrededores, yo puedo ver todas las opciones de propiedades que hay, por ejemplo, en The Woodland, en Conroe, en Katy, en Porter, todo lo que es Houston como tal, más todos sus alrededores. Entonces, realmente acá se busca o la intención es que cuando desees comprar una propiedad te mantengas con un solo realtor, ya sea yo o cualquier otro que tú tengas, porque a la final les van a mostrar las mismas propiedades. ¿Cuál es la diferencia relevante o qué tendrían que tomar en cuenta ustedes a la hora de escoger cuál va a ser el realtor con el que van a trabajar? Principalmente es el conocimiento que tenga en función no solo del mercado, sino de poder solucionar el problema. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un comprador internacional que un comprador local. Los procesos, aunque son muy parecidos, el comprador internacional le aplican unas leyes, tienen unas condiciones, necesitan ciertas características que son necesarias que el agente inmobiliario las conozca para que la asesoría sea la adecuada. A la final, con cualquier agente inmobiliario van a poder comprar una propiedad, pero el punto no es comprar la propiedad, el punto es hacer un buen negocio y el buen negocio va dado entonces en función del conocimiento, la expertise que pueda tener entonces el asesor con el que estás trabajando. Entonces, en esta fase del segundo paso, que es conocer tus mejores opciones, en mi caso, por ejemplo, me pasa con muchos clientes que desconocen Houston, entonces lo primero que yo hago, una vez que tengamos la primera llamada, vamos a una segunda reunión que me gusta hacerlas por Zoom, porque partimos de conocer cuáles son las zonas de Houston y en función de eso que conversamos en la primera llamada, yo puedo escoger unas 2 o 3 zonas que se adapten a lo que tú estás buscando. Y dentro de esas zonas buscar comunidades perdón, comunidades donde tengamos las propiedades con mejor oportunidad, básicamente de precio, de rendimiento, de valorización, en el caso de que compren para rentar también que tengan los mejores rendimientos. Entonces es un rompecabezas que se debe armar y que va variando con el tiempo porque la propiedad que yo te puedo mostrar hoy, a lo mejor para mañana ya no está disponible porque se ha vendido, porque las propiedades son únicas en modelos, en precio, ¿ok? En una comunidad nosotros tenemos diferentes constructoras, si hablamos de comunidades nuevas, tenemos diferentes constructoras que están construyendo. Entonces ahí a la hora de ver esas propiedades hay dos opciones de mercado. El mercado que llamamos de new construction o preventa, entre comillas, porque realmente no es una tal preventa, pero sí son propiedades nuevas o new construction. Y tenemos un mercado que lo llamamos en inglés el resale, que es la reventa, que son las casas usadas. ¿De qué va a depender que en este proceso escojas una casa nueva o una casa usada? Principalmente de tus gustos, o sea, ¿cuál es la motivación de compra? ¿Estás comprando porque quieres tener una propiedad para vacacionar o porque estás pensando migrar o porque estás pensando en comprar una propiedad por inversión y la quieres poner a rentar? Entonces hay diferentes elementos que entran en juego a la hora de escoger la propiedad que yo te voy a mostrar y ahí es donde viene allí la especialización de la gente. O sea, en función de eso que tú me dices en esa primera llamada, qué es lo que te está motivando a comprar la propiedad, en función de eso es que yo voy a buscar las mejores opciones para ti. Esas mejores opciones pueden ser propiedades nuevas o pueden ser propiedades usadas. Ya eso es un tema que una vez que ella me contactes y que empecemos a trabajar, lo vamos definiendo mejor. El tercer paso importante
Si vas a comprar con crédito, porque un comprador internacional o un extranjero que solo tiene visa de turista, perfectamente puede comprar propiedades en Estados Unidos a través de un crédito. Igual las puede comprar cash o de contado, pero también tiene la opción del crédito. En cuanto al crédito, lo primero que nosotros necesitamos para poder iniciar todo el proceso de compra es tener una carta de preaprobación, o como en inglés se llama una pre-approval letter, que la emite un lender. En este caso, yo tengo lender especializados que manejan la parte de financiamiento, con los que te pongo en contacto para que ellos te hagan las preguntas necesarias, y a través de esas preguntas que ellos te hacen y las respuestas que tú des, se va a definir un monto máximo hasta donde te puedes endeudar. ¿Ok? Y ojo, este monto va a estar asociado con el dinero, con los ahorros, con tus ingresos en tu país de origen. No tiene que tener un trabajo acá en Estados Unidos para poder tener una preaprobación. Es importante en este punto, en este paso 3, hacer una salvedad. Me ha tocado muchos clientes que están trabajando o que su objetivo es migrar y están buscando una visa de inversionista, y cuando una vez que ya tengas un estatus legal en Estados Unidos a través de alguna de estas visas, que no es visa de turista, la manera de precalificarte para comprar una propiedad va a cambiar de la noche al día. O sea, es un giro completo de 180 grados de comprar como extranjero a comprar como una persona que ya tiene un Social Security en Estados Unidos. Y es muchísimo, pero muchísimo más fácil comprar siendo extranjero. El proceso es mucho más corto, exigen menos cosas. A ver, el proceso es más o menos el mismo, pero las exigencias o los requisitos cuando eres comprador internacional o extranjero son muchísimo menores que si ya tienes un Social Security o si ya está de una manera, digamos, viviendo legalmente en los Estados Unidos. Entonces, este es un punto muy importante, que cuando vayas a comprar, si estás buscando visa de inversionista con la intención de emigrar a Estados Unidos, lo más recomendable es que hagas la compra antes de tener esta visa. ¿Por qué? Porque el proceso es más fácil, es más rápido, te piden menos requisitos, y si lo vamos a ponderar tomando un 100% como todo, como un todo, para el caso de un comprador internacional, le pueden estar pidiendo aproximadamente un 50%, y cuidado, no un 40%, vamos a hablar de un 40% o menos de requisitos que si fuese un comprador que ya tiene social. Y lo que agrava la situación es que cuando ya tienes el social, para tener ciertos requisitos de esto que te piden, necesitas pasar cierto tiempo trabajando en Estados Unidos para demostrar, por ejemplo, score crediticio, que es una de las cosas que piden, para tener declaraciones de taxes en caso que seas un self-employer, que no tengas un trabajo fijo de 40 horas. Si vas a calificar como self-employer, por ejemplo, te piden 2 años en la misma actividad y 2 declaraciones. Entonces, ni les cuento, ni les cuento, porque de verdad que es un proceso bien complicado en comparación con el proceso para un extranjero. Entramos al paso 4, y una de las cosas importantes cuando vas a comprar una propiedad como extranjero, y sobre todo si la propiedad es para inversión, es que tomes en cuenta ciertas leyes que hay acá en Estados Unidos que aplican a los extranjeros. Por ejemplo, la ley FIRTAP, donde esta ley básicamente, palabras más, palabras menos, lo que dice es que una vez que tú vas a vender la propiedad, te hacen una retención de un porcentaje de la venta hasta que hagas la declaración del IRS o del impuesto, y ese porcentaje va a ser mayor, ese porcentaje de retención va a ser mayor cuando compras como persona natural. Cuando compras como empresa, este porcentaje disminuye, además de que tienes otros beneficios tributarios, tienes otros beneficios fiscales si compras la propiedad a nombre de una empresa. Hay 2 cosas sumamente importantes por las cuales yo les recomiendo a mis clientes que compren la propiedad a nombre de una empresa. La primera,
En el caso, de esta tercera razón, digamos, que es la retención del impuesto, que te va a paralizar una cantidad de dinero que tú puedes ponerla a trabajar y no dejarla allí por tiempo, ¿no? Sino que sencillamente tú haces la declaración cuando corresponda, pero el dinero no te va a quedar represado. La segunda y la tercera razón por la cual es importante constituir una empresa para comprar como extranjero, por ejemplo, en el caso que se vaya a rentar, si los inquilinos que están en la propiedad tienen algún problema, algún accidente en la propiedad y deciden demandar, porque aquí las demandas en Estados Unidos, digamos, están a la orden del día, van a querer ir con el patrimonio que tú tengas. Entonces, cuando el dueño de la propiedad donde se está rentando ese inquilino es de una empresa, básicamente el patrimonio que esa empresa tiene es esa casa o esas casas, en el caso de que la empresa la hayas constituido para comprar varias casas. ¿Qué sucede si no tienes la casa a nombre de una empresa? Que a la hora de un litigio, a la hora de demandas, el demandante o los abogados pueden ir en contra de tu patrimonio completo, ya sea que lo tengas acá en Estados Unidos o que lo tengas en tu país de origen. Entonces, fíjense lo delicado que es o la prevención que tú logras tener si cuando compras a nombre de una empresa. ¿Que es obligado a hacerlo? No, perfectamente puedes comprar de forma natural, pero sí es una prevención ideal para proteger el patrimonio. Otra razón importante por la cual se debe constituir la empresa, además de la parte de la retención que hace el FIRTA, de aparte de la protección, es que, como les decía, por ser la empresa un ente americano, hay ciertos gravamen que se pueden a la hora de hacer la declaración, o ciertas cosas que se pueden desgravar para que los impuestos que vayas a pagar sean menos. Entonces, fíjense que además de esa hay otras cantidades de beneficios que eso los van a conocer ustedes más una vez que ya empecemos a trabajar y yo los ponga en contacto con el especialista, con algunos de los especialistas con los que yo trabajo, que los va a asesorar en esta parte de la constitución de empresa. Hay muchas dudas con mis clientes en algunos momentos porque tienen empresas en México, entonces quieren ver si pueden la empresa de acá ser una subsidiaria de la empresa de México, si la empresa de acá va a manejar lo que es la operatividad de su empresa acá. Hay una cantidad de preguntas que siempre se le presentan a los clientes que realmente por eso es importante que estén con la asesoría del especialista, porque el especialista va a ver el perfil que ustedes tienen como empresarios, si lo son en su país, y ver cuál es la mejor manera de poder hacer la empresa acá. Ya en el quinto paso que estamos, una vez que nosotros ya conocemos las opciones, ya sabemos cuál es, por un lado nos están preparando la preaprobación, que realmente la preaprobación nos las pueden estar dando en una semana, y la constitución de la empresa también se puede tomar una semana, es algo muy rápido, viene a ser la oferta. Acá en Estados Unidos hacer una oferta, el término se aplica a que lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos ver en la manera de que si vamos a comprar una propiedad usada y la propiedad cuesta, por ejemplo, $500,000, nosotros podemos ofertar un precio un poco más bajo, el mismo precio o un precio más alto. Eso es ofertar. O sea, la palabra oferta no está asociada a que necesariamente vamos a poner un precio más bajo del que tiene la casa. De hecho, me pasa comúnmente con mis clientes que quieren negociar los precios en montos que realmente son difíciles de bajar, como por ejemplo, que bajen a una casa $50,000, $80,000, $100,000 o montos mayores es bien difícil. Usualmente el precio, lo que se logra bajar puede estar alrededor de máximo unos $15,000, unos 20,000 cuando mucho. O sea que cualquier oportunidad que yo consiga en el mercado que pueda tener un precio o un descuento en el precio mayor a unos $15,000 realmente es una oportunidad. ¿Y por qué les digo esto? Cuando nosotros como agente tomamos una propiedad, si tú eres un cliente y compras la propiedad por inversión para rentarla y me dices, ¿sabes qué, Karina? Ya no la quiero rentar, ahora la quiero vender.
lo primero que yo hago es un análisis de mercado y veo de acuerdo a las propiedades que están a una milla, media milla, a 1.5 milla alrededor de tu casa. Usualmente no se logra que bajen mucho, porque cuando hacemos este análisis de mercado, lo que busca la gente es que el precio de o sea, lo que buscamos como agente es que la casa se venda lo más rápido. Y la manera en que se venda más rápido la casa es que el precio que le pongamos sea un precio dentro del precio del mercado. Y eso está soportado con un análisis que tenemos, y de hecho es obligatorio para nosotros como Real Estate Agent, que es la licencia que nosotros tenemos, que cuando tengamos propiedades para listar, como se llama acá, ya sea para la venta o ya sea para la renta, tenemos que hacer un análisis de mercado. Entonces, por eso no va a ser normal, como pasa en nuestros países, que de repente el propietario dice, vamos a ponerle, la casa puede estar costando de acuerdo al mercado $500,000, pero viene y le dice, no, yo quiero poner $600,000. Eso pasa en nuestros países, pero en Estados Unidos realmente un agente no toma un listing con una diferencia de precio tan alto, porque sabemos que lo que vamos a hacer es quemar la casa. Y cuando hablo de quemar es que prácticamente lo que vamos a hacer es que esa casa o ese precio tan alto ayude a que las otras casas de alrededor se vendan más rápido y que pase el tiempo y la casa no se venda. Entonces, a la hora de negociar o de presentar una oferta, entiéndase que la oferta o es decir, bueno, yo voy a ofertar el precio por el que están vendiendo la casa, o a lo mejor puedes ofertar un precio un poco más alto o un precio más bajo, ¿ok? Dentro de los límites más bajos que les estoy comentando. Hay algo importante a la hora de hacer oferta en las casas que me gustaría comentarles, que por ejemplo, hay clientes que dicen, mira Karina, la tasa de interés está muy alta ahorita, yo voy a esperar que la tasa de interés baje para poder comprar. Y realmente es un gran error, y es uno de los primeros errores que cometen los compradores. ¿Y por qué? ¿No? Porque eso es un error. Porque ciertamente, aunque la tasa esté más alta, eso lo que permite es que haya estabilidad en el mercado, uno, demanda y oferta, y dos, que es lo más importante, que podamos tener precios accesibles. ¿Por qué? Porque por ley de demanda y oferta, si yo tengo intereses altos, la gente no está comprando con la misma frecuencia que si tuvieran los intereses bajos. Si hay compradores, y de hecho se busca el punto de equilibrio, como lo tenemos en este momento y lo hemos tenido de hace unos 5 meses hacia atrás hasta ahora, donde hay un equilibrio en la oferta y la demanda. Entonces podemos conseguir propiedades que las compramos o al 100% del precio o inclusive un poco más baja. Es posible. Pero ¿qué sucede cuando los intereses están bajos? Cuando los intereses están bajos, la gente sale como loca a comprar propiedades, y por ley de demanda y oferta, si hay más demanda demanda de las propiedades y hay pocas propiedades, esto lo que va a hacer es que el precio de las propiedades suba, inclusive como llegó a pasar en la época post-COVID o recién post-COVID, que las casas prácticamente se estaban subastando. O sea, por una casa habían 10, 15, 20 ofertas y el propietario le vendía su casa al mejor postor. Entonces veíamos casas con sobreprecio, con precios en un 10, un 20, un 30% más arriba del precio por el que estaba listada. Entonces fíjese que el punto de esperar a que los intereses bajen, aunque pareciera favorable, realmente no lo es, porque entonces viene la otra parte. Si nosotros compramos en una economía o en un momento del mercado cuando los intereses o estén un poco más altos o estén acordes al equilibrio del mercado, si los intereses llegan a bajar posterior a que compremos la casa, siempre hay posibilidades de refinanciamiento, inclusive para un comprador internacional, para un comprador extranjero. Siempre va a estar la posibilidad de refinanciar el crédito. Entonces aprovechamos a comprar una casa a un buen precio, probablemente unos $5,000 o $10,000 menos, y cuando esos intereses bajen, vamos a poder refinanciar. Entonces ese mito de que es mejor comprar cuando los intereses estén bajos realmente no es tan cierto como aparenta ser. El sexto paso, una vez que nosotros hacemos una oferta, usualmente tenemos 7 días para hacer una inspección de la casa. La inspección es algo que nosotros recomendamos, ya sea que la casa sea nueva o que la casa sea usada. ¿Por qué?
porque aun cuando la casa siendo nueva, los constructores le hacen una inspección, nosotros cuando vamos podemos hacer una inspección visual. Sin embargo, hay especialistas que también están dentro de mi equipo, que son especialistas en inspección de propiedades, donde se pueden tomar 3 horas, 4 horas para inspeccionar el techo, la estructura, las partes mecánicas, las partes estéticas de la casa, aire acondicionado, funcionamiento de los equipos, porque aquí las casas las entregan con aire acondicionado, con cocina, con el lavavajilla y con el microondas o el extractor. Entonces, esta inspección que contratamos, que dependiendo del tamaño de la casa, puede estar alrededor de unos $500 más o menos, varía dependiendo del tamaño. Esa inspección a nosotros nos va a dar la tranquilidad de cómo está la casa. En el caso que compramos casas en resale o casas usadas, la inspección realmente nos da un aporte muy importante, porque si en esa inspección se refleja que la casa tiene problemas que nosotros no vimos cuando visitamos la casa, o que el propietario no nos los dijo, hay opción o de echarse para atrás en la negociación en esos 7 días que estamos pidiendo para que se haga la inspección. Nos podemos echar para atrás sin penalización, porque cuando ponemos una oferta hay que dar lo que se llama un earnest money, que puede variar entre un 1% a un 5% más o menos de lo que es el precio de la propiedad. Entonces, esa inspección, si por ejemplo sale algún problema que tú dices, ¿sabes qué? No me quiero meter en esa casa porque ese problema que tiene va a ser muy costoso para yo repararlo y sencillamente no lo quiero hacer. Nos podemos echar para atrás. Otra cosa es que si el problema que tiene no es un gran problema, se puede negociar con el propietario de que o repare el problema o de un dinero adicional para la reparación, o se puede hasta negociar el precio y bajar un poco el precio. Entonces, esa es la importancia de la inspección, ya sea en casas nuevas o en casas usadas. Ya a este punto, el proceso de crédito ya está caminando. Cuando compramos como extranjeros, el tiempo para un crédito está alrededor de unos 45 días. Sin embargo, el proceso tiene que, a ver, no el proceso, antes de que empiece, se ponga la oferta, lo ideal es que tú como comprador tengas ya con el lender que te hizo una preaprobación, que la preaprobación básicamente es llenar un formato donde te preguntan unas pocas preguntas, cuántos son tus ingresos, cuánto tienes en los ahorros, cuánto ha sido tu declaración en los últimos años o cuánto has manejado. No la declaración, o sea, a ver, cuánto puedes tener ahorrado, cuántos son tus ingresos en los 2 últimos años, y eso lo puedes decir y lo puedes colocar en el papel, con lo cual te dan una preaprobación, pero ya para someter el crédito se necesita evidencia de todo esto que se está diciendo que se tiene. Que yo gano $5,000. Ok, perfecto. Demuéstrame que tú ganas realmente en tu país $5,000. Mira, no, que yo para el enganche tengo $100,000. Ok, dame estados de cuentas donde se demuestren que tienes esa cantidad de dinero. Entonces, ese proceso de entregarle documentación al lender para evidenciar lo que decimos que tenemos y que nos puedan dar una línea de crédito, es ideal que lo hagamos o antes de empezar el proceso o en los primeros días, pero montándose en los patines, porque ya el proceso como tal dentro del banco para dar el crédito se pueden llevar ellos solamente, una vez que tengan listo este archivo, este file, esta carpeta, se pueden llevar 45 días. Entonces es importante, porque si nosotros no cumplimos con una fecha de cierre, que es la que ponemos cuando presentamos la oferta, esa fecha de cierre la pongo yo bajo acuerdo contigo como comprador y bajo acuerdo con el lender del banco, y buscamos poner la fecha más grande, más lejos que se pueda y que nos acepte el propietario. Entonces, si se cumple con esa fecha porque el proceso de crédito no está listo, pudieran haber ciertas penalizaciones. Primero, ya se está incumpliendo el contrato, ya es un rompimiento del contrato básicamente porque se incumplió la fecha, pero en algunos casos puede haber hasta una penalización para ti por incumplimiento del contrato. Entonces, esa parte es muy importante, que se tenga armado todo el archivo que se va a someter al crédito para que pueda todo caminar bien.
Ese proceso de crédito que está caminando ya como una semana antes de que nos entreguen la casa, en el caso de que sea una construcción nueva, esto no aplica para construcción para casa usada. En el caso de una construcción nueva hacemos lo que llaman una primera caminata o el walkthrough o la caminata del tape azul, el blue tape. ¿Por qué? Porque te invitan a ti junto con el manager de construcción de la constructora. Yo usualmente también los acompaño en esta caminata. De hecho, a veces mis clientes no han podido venir desde México y me toca a mí hacer la caminata con el representante de la constructora y a través del teléfono, digamos por videollamada, yo voy con el teléfono pues y el propietario va viendo lo mismo que estoy viendo y yo les voy indicando. Si el propietario me dice, mira Karina, acércate para ver tal cosa, yo me acerco y vamos a ir viendo. Si tienen alguna pregunta, se lo hacen al representante de la constructora. Entonces eso es una manera que hacemos esa primera caminata. ¿Qué hacemos allí? Una inspección básicamente visual, donde se colocan tapes azules en lo que estemos viendo. En esa inspección también se verifica de que lo que el inspector que contratamos chequeó en esa inspección que él hizo, cuyo informe se le pasa a la constructora, chequeamos en esa primera caminata que estas observaciones que hizo el inspector se hayan corregido. Luego de esa primera caminata, ya casi el último día de la firma o el mismo día que se firma, se hace el último recorrido, donde lo que vamos a evidenciar es que todo lo que detectamos en esa primera caminata fue corregido. Vuelvo y repito, estas dos caminatas son normales en el caso de que estemos comprando casas nuevas o, por ejemplo, en el caso de que estemos comprando una casa usada que se le va a hacer alguna reparación, podemos antes de firmar ir a chequear de que se hicieron las reparaciones pertinentes que se acordaron. Ya una vez que se hace este recorrido, viene ya el cierre, que es el día de la firma. Como siempre le digo a mis clientes, el día antes de la firma y el día de la firma son 2 días estresantes. Aquí en Estados Unidos, yo no sé por cuál, bueno, sí sé por cuál razón. Cuando vamos a firmar, aquí quien maneja todo el proceso, incluyendo el dinero, es lo que se llama la casa de título. Cuando tú das esa primera cantidad del dinero, se le da a la casa de título. Ni yo como agente inmobiliario ni el propietario reciben dinero. El dinero lo recibe un ente externo imparcial que se llama casa de título y es la que prepara todo el proceso. Entonces, cuando hay crédito, sobre todo que hay un banco involucrado en el proceso, más casa de título que tiene que hacer una cantidad de trabajo y de documentos, empieza a haber una comunicación que va y viene y eso hace que el día del cierre o el día antes del cierre sea un poco estresante, porque Casa de Título nos tiene que entregar cuánto va a ser el monto que vas a dar de costos de cierre, que es un monto que hay que considerar además del enganche. Entonces ellos hacen unos cálculos y nos tienen que decir, o te tienen que decir, te tienen que entregar un documento donde dice, ¿sabes qué? El cheque que tú vas a hacer para pagar lo que resta del enganche más los costos de cierre va a ser de tanta cantidad. Esa información pues nos las dan muchas veces el mismo día de la firma. Hay que ir al banco, entre comillas, corriendo para que elaboren un cheque de caja que es el que se va a llevar el día de la firma. Entonces, fíjense que a grosso modo, o yo creo que en bastante detalle, estos son los 10 pasos que están involucrados en una compra ideal cuando se hace en Texas. Hay algunas variaciones, por ejemplo, cuando se va a comprar una preconstrucción o una propiedad en preventa para aprovechar, por ejemplo, precios o porque vamos a aprovechar que una construcción la van a entregar dentro de un año o de 2 años o de 3 años y compramos a precio de preventa. En estos casos, básicamente, la parte del financiamiento y la constitución de empresas se hacen ya casi al final, ¿no? Ya cuando, si nos dicen que la propiedad la van a entregar, por ejemplo, para el año que viene, ya el crédito va a empezar justamente unos 45 días, unos 50 días antes del cierre y la constitución de empresa, pues tenemos más tiempo para hacerla. ¿Qué es lo primero que hacemos? El paso 1 de contactarme a mí, el paso 2 de conseguir las mejores opciones y allí queda todo porque en el caso de lo que vendemos en Florida en preventa no necesitamos la preaprobación. Entonces allí el proceso se hace un poco más fácil básicamente porque se alarga en el tiempo.
Acá les estoy dejando el código QR para que puedan agendar una cita conmigo. Como les decía durante la presentación, una propiedad realmente la pueden comprar con cualquier agente inmobiliario acá en Estados Unidos, pero para hacer un buen negocio realmente necesitan de un profesional que no solamente conozca el mercado, sino conozca la manera de cómo puede ser una mejor inversión un extranjero de la manera más inteligente y más fácil, y sobre todo que pueda tener acceso a las mejores opciones y a las mejores oportunidades para hacer una buena inversión. Esta es la presentación lo que tenía para el día de hoy para ustedes, así que espero que haya sido útil. Estamos en contacto, tienen el código allí y me pueden contactar para que entonces hagamos una cita y podamos empezar a ver esta inversión en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos el próximo miércoles en otro webinar dirigido especialmente para los compradores internacionales. Que tengan un bonito día.